No gana quien tiene la razón, gana quien logra que los demás la entiendan, la sientan y la acepten. Imagina esta escena, porque ocurre todos los días. Tienes una buena idea, una idea honesta, incluso una idea brillante. La dices con claridad, con lógica, con argumentos sólidos, y aún así nadie te escucha. No te compran. No te siguen. No te toman en serio. Minutos después, otra persona dice algo parecido, a veces incluso peor estructurado, pero todos asienten, confían y actúan. Ese momento incómodo, casi silencioso, en el que te preguntas por qué tu mensaje murió mientras el del otro prosperó, no tiene que ver con inteligencia, suerte ni talento innato. Tiene que ver con algo mucho más profundo, invisible y poderoso, la persuasión. Y lo más inquietante es esto, aunque no la domines, la persuasión ya está actuando sobre ti cada día, influyendo en tus decisiones sin que lo notes. La persuasión no empieza cuando alguien habla. Empieza mucho antes, en la mente de quien escucha. Decide a quien respetas, a quien sigues, a quien compras, a quien crees y a quien ignoras. Decide si una persona parece segura o dudosa, si una idea suena peligrosa o prometedora, si un mensaje te genera confianza o rechazo inmediato. No importa cuántos datos tengas ni cuánta razón creas tener, si no sabes influir en la percepción del otro, tus palabras se quedan suspendidas en el aire, sin peso, sin impacto, sin consecuencias. Y eso, en la vida real, tiene un costo enorme. Piensa en cuántas veces aceptaste algo que inicialmente no necesitabas. Un producto, una opinión, una creencia, una decisión. Nadie te obligó. Nadie te amenazó. Simplemente, sentiste que era lo correcto, lo lógico, lo conveniente. Eso es persuasión funcionando de forma elegante, silenciosa y eficaz. No como manipulación burda, sino como una fuerza que guía, orienta y empuja suavemente el comportamiento humano en una dirección específica. La mayoría de las personas cree que decide libremente, pero pocas se detienen a analizar por qué decidieron lo que decidieron. Ahí es donde la persuasión vive. Desde niños, somos moldeados por mensajes persuasivos. Un padre que eleva la voz no siempre logra obediencia, pero una frase dicha con seguridad y coherencia suele ser suficiente. Un maestro no convence solo por saber más, sino por cómo transmite ese saber. Un líder no es líder porque tenga autoridad formal, sino porque las personas creen en él. La persuasión está presente cuando un niño acepta comer algo que no le gusta, cuando un cliente elige una opción más cara creyendo que fue su idea, cuando una multitud confía en alguien que promete soluciones simples a problemas complejos. En todos esos casos, la lógica pura rara vez es la protagonista. El gran error es pensar que la persuasión es manipulación. Esa confusión ha hecho que muchas personas rehúyan aprenderla, como si dominar la influencia fuera algo negativo o inmoral. En realidad, la persuasión es una habilidad neutral. Es una herramienta. Como un cuchillo, puede usarse para alimentar o para dañar. La diferencia no está en la herramienta, sino en la intención y la conciencia de quien la usa. Persuadir no es obligar, no es mentir, no es engañar por definición. Persuadir es comprender cómo funciona la mente humana y comunicarse de una manera que esa mente pueda aceptar, procesar y adoptar. Observa a las personas que parecen avanzar con facilidad en la vida. No siempre son las más inteligentes ni las más trabajadoras. Son las que saben expresarse con seguridad, las que generan confianza al hablar, las que transmiten claridad incluso cuando el tema es complejo. Saben cuándo callar, cuándo insistir, cuándo repetir una idea y cuándo cambiar el enfoque. Saben que el ser humano no decide solo con la cabeza, sino también con emociones, creencias previas y percepciones inconscientes. Esa comprensión marca la diferencia entre pasar desapercibido y ser escuchado. La persuasión decide el éxito o el fracaso porque la vida es interacción constante. Negociamos todo el tiempo, incluso sin darnos cuenta. Negociamos atención, respeto, tiempo, oportunidades. Cada conversación es una micronegociación donde se define quién influye a quién. Cuando no sabes persuadir, otros lo hacen por ti. Adoptas opiniones ajenas, sigues decisiones que no analizaste, aceptas condiciones que no elegiste conscientemente. No porque seas débil, sino porque alguien más entendió mejor cómo funciona la influencia. En el mundo moderno, esta habilidad se ha perfeccionado. Publicidad, discursos, redes sociales, noticias, líderes, marcas, ideologías, todos compiten por un recurso escaso, tu atención y tu aceptación. Y lo hacen utilizando principios psicológicos muy precisos. Repetición, emoción, autoridad, cercanía, urgencia.
No son casualidades. Son técnicas probadas que funcionan porque el cerebro humano responde de manera predecible a ciertos estímulos. Ignorarlas no te hace inmune, solo te vuelve más vulnerable a ellas. Hay algo importante que debes comprender desde ahora: la persuasión no actúa solo cuando estás de acuerdo. A veces actúa precisamente cuando crees que estás siendo crítico. Una idea repetida suficientes veces empieza a sentirse familiar, y lo familiar se siente seguro. Un mensaje cargado de emoción debilita el análisis racional. Una figura segura genera confianza incluso antes de demostrar competencia. Todo esto ocurre a nivel subconsciente, sin pedir permiso. Por eso muchas decisiones se toman primero con una sensación y luego se justifican con argumentos. La verdadera influencia no grita, no fuerza, no amenaza. Se filtra, se instala, se normaliza. Por eso es tan poderosa. Y por eso también es tan peligrosa cuando no se reconoce. Quien entiende la persuasión no solo puede comunicar mejor, también puede protegerse mejor. Puede identificar cuando una emoción está siendo usada para dirigir su pensamiento. Puede notar cuando una idea está siendo presentada como obvia solo porque se repite constantemente. Puede recuperar algo esencial: la capacidad de elegir con conciencia. Persuadir no es dominar a otros, es entender el terreno donde se toman las decisiones humanas. Es saber que las personas rara vez cambian de opinión por datos, pero sí por historias. Que no confían solo en lo que se dice, sino en cómo se dice. Que responden más rápido a lo que sienten que a lo que piensan. Y que, al final, todos buscamos lo mismo: seguridad, coherencia y sentido. Quien sabe comunicar eso, influye. Este poder invisible mueve relaciones, negocios, sociedades enteras. Ha construido imperios, ha iniciado guerras, ha creado religiones, ha levantado líderes y ha destruido reputaciones. No porque sea mágico, sino porque se basa en la psicología humana, que es sorprendentemente constante a lo largo del tiempo. Cambian las tecnologías, cambian los formatos, pero la mente sigue reaccionando de formas muy similares ante ciertos estímulos. Comprender la persuasión es mirar el mundo con otros ojos. Es darte cuenta de que muchas cosas que creías elecciones personales fueron, en realidad, decisiones influenciadas. Y también es descubrir que puedes comunicarte de forma más clara, más firme y más efectiva sin levantar la voz, sin imponer, sin forzar. Solo entendiendo cómo funciona la mente de quien te escucha. Porque al final, la pregunta no es si la persuasión existe o no. Existe, actúa y decide. La verdadera diferencia está en esto: si vas a vivir siendo influido, sin darte cuenta, o si vas a aprender a reconocer, comprender y usar conscientemente ese poder invisible que mueve el mundo. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. La importancia del don de la persuasión. Hay una verdad incómoda que pocas personas aceptan: las mejores ideas del mundo no valen nada si no logran ser aceptadas por otros. No importa cuán brillante sea una solución, cuán justa sea una propuesta o cuán correcta sea una opinión, si no sabes comunicarla de una forma que conecte con la mente y las emociones de quien te escucha, esa idea muere en silencio. La historia está llena de personas talentosas que pasaron desapercibidas no porque les faltara inteligencia, sino porque les faltó influencia. Y, al mismo tiempo, está llena de personas con ideas mediocres que llegaron lejos porque supieron persuadir. Desde muy temprano aprendemos a asociar el éxito con el conocimiento, con el esfuerzo o con la preparación técnica. Nos enseñan a estudiar, a memorizar, a razonar. Pero rara vez nos enseñan a transmitir. Rara vez nos explican que una idea no vive en tu cabeza, vive en la mente del otro. Y que el verdadero trabajo no es tener razón, sino lograr que esa razón sea comprendida, aceptada y adoptada. Ahí es donde la persuasión se vuelve decisiva. Piensa en cuántas veces has visto esto en acción. En una reunión de trabajo, alguien presenta una propuesta bien pensada, llena de datos y lógica, pero habla con inseguridad, duda, no transmite convicción. La sala se enfría. Minutos después, otra persona toma la palabra, simplifica el mensaje, habla con seguridad, conecta con lo que el grupo necesita escuchar, y su idea avanza. No necesariamente porque sea mejor, sino porque fue mejor comunicada. En ese momento, la persuasión venció al contenido. Esto ocurre en todos los niveles de la vida. En el hogar,
cuando intentas explicar algo importante y no logras que te escuchen. En las relaciones, cuando tienes buenas intenciones, pero tus palabras generan el efecto contrario. En el trabajo, cuando tus capacidades no se reflejan en oportunidades reales. La persuasión no es un lujo, es una habilidad básica para existir en sociedad. Vivimos rodeados de personas, y cada interacción es una oportunidad para influir o ser influido. Uno de los mayores errores es creer que la persuasión solo pertenece al mundo de las ventas o de la política. Esa idea ha hecho que muchas personas se desconecten de una habilidad que ya están usando, aunque no lo sepan. Cuando convences a alguien de ver una película, cuando defiendes un punto de vista, cuando explicas por qué tomaste una decisión, cuando pides algo y eliges cuidadosamente tus palabras, estás persuadiendo. No hacerlo de forma consciente no significa que no lo estés haciendo, solo significa que lo haces sin control. La persuasión está presente en los detalles más simples. En el tono de voz que usas al pedir un favor. En la forma en que miras a alguien al hablar. En el orden en que presentas tus argumentos. En las palabras que eliges y en las que evitas. Incluso el silencio puede ser persuasivo. Cada uno de estos elementos envía señales que el otro interpreta, muchas veces sin darse cuenta. La mente humana no escucha solo palabras, interpreta intención, seguridad, coherencia y emoción. Las mejores ideas fracasan porque suelen ser explicadas desde la lógica interna de quien las creó, no desde la perspectiva de quien las recibe. Quien tiene una idea la entiende profundamente, pero quien la escucha no tiene ese contexto. Si no se construye un puente emocional y psicológico entre ambas mentes, la idea se pierde. Persuadir es, en esencia, construir ese puente. Es traducir tu pensamiento al lenguaje mental del otro. En el ámbito laboral, la persuasión define carreras enteras. Dos personas con la misma formación pueden tener destinos completamente distintos según su capacidad para influir. Una será vista como líder, la otra como ejecutor silencioso. Una será escuchada, la otra ignorada. No porque una sea mejor que la otra, sino porque una sabe comunicar su valor. En un mundo competitivo, no basta con ser competente, hay que parecerlo, demostrarlo y transmitirlo. En las relaciones personales ocurre algo similar. Muchas discusiones no se originan por falta de amor o de buenas intenciones, sino por falta de persuasión. Decir la verdad de forma directa no siempre genera comprensión. A veces genera resistencia. La diferencia entre un conflicto que escala y uno que se resuelve está, muchas veces, en cómo se dice algo, no en lo que se dice. Persuadir no es manipular al otro para que haga lo que quieres, es comunicar de una manera que reduzca la resistencia natural al cambio. Aquí aparece una distinción crucial. Tener razón no es lo mismo que lograr resultados. Puedes tener todos los argumentos a tu favor y aún así perder una discusión. Puedes saber exactamente qué es lo correcto y aún así no conseguir que nadie te siga. La realidad no recompensa la razón, recompensa la influencia. Y esto no es injusto ni cruel, es simplemente cómo funciona la interacción humana. Las personas no se mueven solo por la verdad, se mueven por lo que sienten como verdadero para ellas. Muchas personas se frustran porque sienten que el mundo no reconoce su valor. Creen que si hacen bien su trabajo, tarde o temprano serán vistos. A veces ocurre, pero muchas veces no. El mundo no es un juez imparcial que observa en silencio, es un espacio de comunicación constante. Quien no comunica, desaparece. Quien no persuade, cede su lugar a quien sí lo hace. No por maldad, sino por dinámica social. El mito de que la persuasión es algo negativo nace de su mal uso. Cuando se asocia con engaño, con manipulación evidente o con intereses ocultos, se la rechaza. Pero eso es confundir la herramienta con el abuso de la herramienta. La persuasión bien entendida no obliga, no engaña, no traiciona. Alinea. Conecta. Hace comprensible una idea para otra mente. Y eso es profundamente humano. De hecho, la persuasión es inevitable. Incluso cuando intentas no influir, influyes. Tu postura, tu silencio, tu falta de respuesta, todo comunica algo. No existe una interacción neutra. La pregunta no es si vas a persuadir o no, sino si lo harás de manera consciente o inconsciente. Y la inconsciencia suele jugar en contra. Observa a las personas que admiras. Analiza cómo hablan, cómo se expresan, cómo estructuran sus ideas. Notarás patrones. Claridad. Seguridad. Coherencia. No hablan de todo, hablan de lo esencial. No se justifican en exceso. No dudan públicamente de lo que dicen. Esto no significa que no duden internamente,
sino que entienden que la duda también se comunica. Y quien escucha interpreta esa duda como falta de confianza. La persuasión también tiene que ver con responsabilidad. Influir en otros es una forma de poder, y todo poder exige conciencia. Usada sin ética, puede causar daño. Usada con intención clara, puede mejorar relaciones, resolver conflictos y abrir oportunidades. Pero rechazarla por miedo es dejar ese poder en manos de otros. Y esos otros no siempre tendrán buenas intenciones. En la vida cotidiana, la persuasión define pequeños resultados que, acumulados, construyen grandes diferencias. Conseguir apoyo. Generar respeto. Establecer límites. Lograr acuerdos. Todo eso requiere influencia. Y esa influencia no surge de la imposición, sino de la comprensión de cómo piensa y siente el otro. Persuadir es escuchar tanto como hablar. Es observar, ajustar y responder. Cuando entiendes la importancia del don de la persuasión, empiezas a notar algo interesante. El mundo deja de parecer caótico y empieza a revelar patrones. Comienzas a ver por qué ciertas personas son seguidas, por qué ciertas ideas se propagan, por qué ciertos mensajes triunfan. Y al ver esos patrones, dejas de ser un espectador pasivo. Te vuelves consciente. La persuasión no te convierte en alguien falso. Te convierte en alguien efectivo. No te obliga a traicionarte, te enseña a expresarte mejor. No te quita autenticidad, te da impacto. Y en un mundo donde la atención es limitada y la competencia es constante, el impacto marca la diferencia entre existir y avanzar. Por eso, el don de la persuasión no es opcional. Es una habilidad central para navegar la realidad humana. No garantiza el éxito por sí sola, pero su ausencia casi garantiza el estancamiento. Comprenderla es el primer paso para dejar de depender del azar y empezar a influir conscientemente en los resultados que obtienes en tu vida. Capítulo 2. ¿Qué es realmente la persuasión? La palabra persuasión suele generar reacciones contradictorias. Para algunos suena a manipulación, para otros a carisma, para otros a algo casi misterioso que solo ciertas personas poseen. Pero cuando se observa con calma, la persuasión no es nada de eso. No es un truco oculto ni una habilidad sobrenatural. Es un proceso psicológico concreto mediante el cual una persona influye en la forma en que otra percibe una idea, evalúa una opción y decide actuar. No actúa por fuerza, sino por dirección. No empuja, orienta. En términos simples, persuadir es influir en una decisión sin eliminar la sensación de elección. Cuando alguien es persuadido, siente que decide por sí mismo, aunque esa decisión haya sido cuidadosamente guiada. Esa es la gran diferencia entre la persuasión y la imposición. La imposición genera resistencia inmediata. La persuasión reduce la resistencia hasta hacer que el cambio parezca natural, lógico o incluso deseable. La persuasión funciona porque el ser humano no es una máquina racional que analiza cada dato de forma objetiva. La mente humana es emocional, selectiva y profundamente influenciable por el contexto. Las personas no reaccionan a la realidad tal como es, sino a la interpretación que hacen de ella. Y esa interpretación puede ser moldeada. No de manera absoluta, pero sí de forma significativa. La persuasión actúa precisamente en ese espacio, entre el estímulo y la interpretación. Cuando escuchas una idea nueva, no la evalúas solo por su contenido. La evalúas por quien la dice, cómo la dice, cuándo la dice y qué sientes mientras la escuchas. Si quien habla transmite seguridad, tu mente baja la guardia. Si el mensaje conecta con una emoción previa, tu atención se intensifica. Si la idea se repite lo suficiente, empieza a sentirse familiar. Todo eso ocurre incluso antes de que analices si estás de acuerdo o no. Esa es la base psicológica de la persuasión. Por eso es importante distinguir entre influencia consciente e influencia inconsciente. La influencia consciente ocurre cuando sabes que alguien intenta convencerte. Un vendedor, un orador, una persona que defiende una postura. Tu mente activa ciertos filtros, analizas, comparas, dudas. En cambio, la influencia inconsciente ocurre cuando no percibes el intento de persuasión. Una imagen, una frase repetida, una historia emocional, una figura de autoridad. En esos casos, el mensaje entra sin resistencia, porque no es percibido como una amenaza a tu autonomía. La mayor parte de la persuasión efectiva ocurre a nivel inconsciente. No porque sea engañosa, sino porque así funciona la mente humana. El subconsciente procesa enormes cantidades de información sin que lo notes. Decide qué te gusta, qué te incomoda, en quién confías y en quién no, mucho antes de que puedas explicarlo con palabras. Luego,
La mente consciente construye razones para justificar esas sensaciones. Crees que decidiste racionalmente, cuando en realidad primero sentiste y después razonaste. Modificar el comportamiento humano no significa controlar a las personas como marionetas. Significa comprender los patrones que guían sus decisiones. El comportamiento no surge de la nada. Surge de creencias, emociones, experiencias previas y expectativas. Cuando una persona cambia su comportamiento, casi siempre es porque alguna de esas variables se ha movido. La persuasión actúa precisamente sobre esas variables. Por ejemplo, si una persona cree que algo es peligroso, evitará hacerlo. Si logra percibirlo como seguro, su comportamiento cambia. Si alguien cree que no es capaz de hacer algo, no lo intentará. Si empieza a verse a sí mismo como competente, actuará distinto. La persuasión no obliga a actuar, cambia la percepción que hace que la acción parezca coherente. Por eso es tan poderosa. Persuadir no es decirle a alguien qué hacer. Es ayudarlo a ver una opción de una manera diferente. Es reorganizar el mapa mental con el que interpreta la realidad. Y cuando el mapa cambia, el comportamiento cambia. Esto ocurre constantemente. Las personas cambian de opinión no porque alguien las haya presionado, sino porque algo encajó de otra forma en su mente. Un error común es pensar que persuadir es hablar mucho. En realidad, muchas veces es hablar menos. Es elegir las palabras correctas, en el orden correcto, con el tono correcto. Es saber qué no decir. Es entender que la mente humana se abruma fácilmente y que un mensaje simple suele ser más persuasivo que uno complejo. No porque sea más verdadero, sino porque es más procesable. La persuasión también depende del momento. Una idea correcta presentada en el momento equivocado fracasa. La misma idea, presentada cuando la persona está emocionalmente receptiva, triunfa. Esto demuestra que la persuasión no vive solo en el mensaje, sino en el contexto. Quien entiende esto deja de culpar a los demás por no entenderlo y empieza a ajustar su comunicación. Imponer es cerrar opciones. Guiar es abrir un camino y hacerlo atractivo. Cuando alguien se siente obligado, busca escapar. Cuando alguien se siente comprendido, se acerca. La persuasión efectiva genera cooperación, no sumisión. Hace que la otra persona participe activamente en la decisión. Por eso, cuando una idea ha sido bien persuadida, la persona la defiende como propia. No siente que se la hayan impuesto, siente que la descubrió. Observa cómo reaccionas cuando alguien intenta obligarte a pensar algo. Tu mente se tensa. Buscas fallas. Te resistes incluso si, en el fondo, la idea tiene sentido. En cambio, cuando alguien te presenta una perspectiva y te permite llegar a la conclusión por tu cuenta, la aceptas con más facilidad. Eso no es casualidad. Es psicología básica. El ser humano protege ferozmente su sensación de autonomía. Por eso, persuadir no es dominar, es respetar los mecanismos mentales del otro. Es comprender que nadie cambia porque se le ordena cambiar, sino porque encuentra una razón interna para hacerlo. La persuasión construye esa razón. A veces lo hace apelando a la lógica, a veces a la emoción, a veces a la identidad. Pero siempre lo hace sin romper la ilusión de elección. Cuando se entiende esto, la persuasión deja de parecer oscura y se vuelve clara. Deja de ser un arte misterioso y se convierte en una habilidad entrenable. No depende de carisma innato, sino de comprensión psicológica. No exige mentir, exige observar. No requiere controlar, requiere comunicar mejor. La diferencia entre quien persuade y quien no, no está en la intención de influir, sino en la conciencia del proceso. Todos influyen. Algunos lo hacen al azar. Otros lo hacen con comprensión. Esa comprensión es lo que marca la diferencia entre ser ignorado y ser escuchado, entre hablar y generar impacto, entre expresar una idea y verla convertirse en acción. Entender qué es realmente la persuasión es el primer paso para dejar de verla como algo externo y empezar a reconocerla como una fuerza constante en la interacción humana. No es una técnica aislada, es una forma de relacionarse con la mente del otro. Y cuando se comprende eso, la comunicación deja de ser un choque de opiniones y se transforma en un proceso de guía, influencia y elección consciente. Capítulo 3. El propósito, la base de toda persuasión efectiva. La persuasión comienza mucho antes de que abras la boca. Comienza en un punto que la mayoría de las personas ignora por completo, el propósito. Sin un propósito claro, cualquier intento de influir se vuelve confuso, errático y, en muchos casos, contraproducente. Puedes hablar mucho, argumentar bien y aún así no lograr nada,
simplemente porque no sabes exactamente qué estás intentando provocar en la otra persona. La persuasión no es improvisación, es dirección. Y no puede haber dirección sin un destino definido. Cuando una persona habla sin propósito, su mensaje se dispersa. Cambia de argumento, se contradice, se extiende demasiado o se queda corta. El oyente lo percibe, aunque no sepa explicarlo. Hay una sensación de falta de claridad que genera desconfianza o desinterés. La mente humana busca coherencia. Cuando no la encuentra, desconecta. Por eso, uno de los mayores errores al intentar persuadir es empezar a hablar sin haber definido primero qué resultado concreto se quiere lograr. Persuadir no es simplemente convencer a alguien de que estás en lo correcto. Esa idea es demasiado vaga. Persuadir implica provocar un cambio específico, una decisión, una acción, una actitud, una percepción. Si no puedes nombrar con claridad ese cambio, no puedes guiar a nadie hacia él. Hablar sin objetivo es como caminar sin rumbo esperando llegar a algún lugar. Puede que te muevas mucho, pero no avanzas. Definir un objetivo no significa ser manipulador ni rígido. Significa ser consciente. Significa saber si quieres que la otra persona acepte una idea, que reflexione, que actúe, que confíe, que se calme o que posponga una decisión. Cada uno de esos objetivos requiere un enfoque distinto. No se persuade de la misma forma para tranquilizar que para motivar. No se habla igual cuando se busca comprensión que cuando se busca acción inmediata. En la vida cotidiana, la falta de propósito genera conflictos innecesarios. En una conversación familiar, por ejemplo, muchas discusiones escalan porque ninguna de las partes tiene claro qué quiere lograr. Se habla para desahogarse, para ganar, para descargar frustración. El resultado suele ser resistencia, distancia y resentimiento. En cambio, cuando una persona entra a una conversación con un propósito claro, resolver algo, llegar a un acuerdo, ser escuchado, su forma de hablar cambia. Escucha más, elige mejor sus palabras y sabe cuándo detenerse. Imagina una situación común, un padre quiere que su hijo cambie un comportamiento. Si el padre no tiene claro qué quiere lograr exactamente, su mensaje será confuso. Un día exige, otro día amenaza, otro día cede. El niño recibe señales contradictorias. No hay persuasión, hay ruido. En cambio, cuando el objetivo es claro, por ejemplo, establecer un hábito específico, la comunicación se vuelve más consistente. El mensaje se repite de formas distintas, pero con la misma dirección. Eso genera estructura, y la estructura persuade más que la fuerza. En el mundo de las ventas, el propósito es aún más evidente. Un vendedor que no sabe qué quiere lograr en una conversación suele hablar demasiado. Presenta todas las características, todos los beneficios, todas las opciones. Abruma. El cliente se confunde y se retira. No porque el producto sea malo, sino porque la conversación no tenía un rumbo claro. En cambio, un vendedor con propósito sabe si quiere despertar interés, resolver una objeción, cerrar una decisión o simplemente generar confianza. Cada palabra que usa apunta a ese objetivo. Lo mismo ocurre en el trabajo. Muchas personas sienten que no son valoradas o escuchadas, pero cuando se observa cómo se comunican, se nota que no tienen un objetivo definido. Hablan para demostrar que saben, para justificar su posición o para descargar frustración. Rara vez hablan para producir un resultado concreto. En reuniones, esto se traduce en intervenciones largas, poco claras y fáciles de ignorar. La persuasión no premia la cantidad de palabras, premia la dirección. El propósito actúa como un filtro. Cuando sabes lo que quieres lograr, sabes qué decir y qué no decir. Sabes qué argumentos son relevantes y cuáles distraen. Sabes cuándo insistir y cuándo parar. Sin propósito, todo parece importante. Con propósito, solo importa lo que acerca al resultado deseado. Esa claridad no solo ordena tu mensaje, también transmite seguridad. Y la seguridad es profundamente persuasiva. Un error común es creer que el propósito limita la espontaneidad. En realidad, ocurre lo contrario. Cuando no tienes un propósito claro, dependes del impulso del momento. Reaccionas. Te defiendes. Te justificas. Cuando tienes un propósito, puedes adaptarte sin perder el rumbo. Puedes cambiar de estrategia sin cambiar de dirección. Eso es flexibilidad real, no improvisación caótica. Persuadir sin saber qué quieres lograr es el error fatal porque convierte la comunicación en un juego de egos. Se habla para ganar la discusión, no para lograr algo útil. Se busca tener razón, no generar un cambio. Y como ya se ha visto,
tener razón no garantiza resultados. De hecho, muchas veces los obstaculiza. La persuasión efectiva prioriza el resultado sobre la victoria momentánea. Además, cuando no hay un propósito claro, es fácil caer en contradicciones. Hoy defiendes una postura, mañana otra, según la reacción del otro. Eso erosiona la confianza. Las personas confían más en quien sabe a dónde va, incluso si no están de acuerdo con él, que en quien parece cambiar de rumbo constantemente. El propósito da coherencia, y la coherencia persuade. Definir metas antes de hablar no es un ejercicio intelectual complicado. Es una pregunta simple que casi nadie se hace. ¿Qué quiero que pase después de esta conversación? No durante, no mientras hablo, sino después. ¿Qué acción concreta espero? ¿Qué cambio quiero provocar? Esa pregunta, respondida con honestidad, transforma por completo la forma de comunicarte. Cuando una persona empieza a hablar desde el propósito, su tono cambia. Su lenguaje corporal se ordena. Sus palabras se vuelven más precisas. No necesita imponerse porque sabe lo que busca. No necesita hablar más fuerte porque su mensaje es más claro. La persuasión deja de ser un intento desesperado y se convierte en un proceso guiado. Esto no significa que siempre se logrará el objetivo. La persuasión no garantiza resultados absolutos, pero aumenta drásticamente las probabilidades. Porque al menos sabes qué estás intentando hacer. Sin propósito, ni siquiera puedes evaluar si tu comunicación funcionó. Con propósito, puedes ajustar, aprender y mejorar. En última instancia, el propósito es la base de toda persuasión efectiva porque ordena la mente del que habla antes de intentar influir en la mente del que escucha. No se puede guiar a otros si uno mismo no sabe a dónde va. Y en un mundo saturado de palabras, opiniones y mensajes, la claridad de propósito se convierte en una ventaja silenciosa pero decisiva. Quien habla con propósito no necesita convencer a todos. Solo necesita llegar a quienes están en condiciones de escuchar. No pierde energía discutiendo lo irrelevante. No se dispersa. Avanza. Y esa sensación de avance es percibida por los demás. Por eso, antes de cualquier técnica, antes de cualquier argumento, antes de cualquier palabra, la persuasión efectiva empieza con una decisión interna, saber exactamente qué quieres lograr. Ahí comienza todo. Capítulo 4. Los tres grandes caminos de la persuasión. La persuasión no es una sola cosa ni funciona de una única manera. Pensar que existe una fórmula universal para convencer a cualquier persona en cualquier situación es uno de los errores más comunes. La influencia humana se mueve por distintos caminos, y cada camino responde a una forma diferente en la que la mente procesa la información. Comprender estos caminos no solo permite comunicar mejor, sino también evitar fallos frecuentes que hacen que un mensaje pierda fuerza, incluso cuando la idea es correcta. El primer gran camino de la persuasión es la lógica y los hechos. Este es el más valorado en apariencia y, paradójicamente, uno de los menos efectivos cuando se usa de forma aislada. Persuadir con lógica significa presentar datos, argumentos racionales, causas y consecuencias. Apela a la mente consciente, a la parte analítica del cerebro. Es el camino favorito de quienes confían en que la verdad se impone por sí sola. El problema es que la mente humana no funciona así la mayor parte del tiempo. La lógica persuade cuando la persona ya está predispuesta a escuchar. Funciona bien cuando el oyente confía en quien habla, cuando el tema no despierta emociones intensas o cuando la decisión requiere justificación racional. Por ejemplo, al comparar opciones técnicas, evaluar riesgos o tomar decisiones que deben ser defendidas públicamente. En estos casos, los hechos ordenan la información y reducen la incertidumbre. Sin embargo, la lógica falla cuando se presenta sin contexto emocional. Un exceso de datos abruma. Demasiados argumentos generan confusión. Y cuando una persona ya tiene una creencia previa fuerte, la lógica suele reforzar la resistencia en lugar de debilitarla. La mente no busca la verdad objetiva, busca coherencia con lo que ya cree. Por eso, muchas discusiones cargadas de datos terminan en desacuerdos aún más profundos. El segundo gran camino de la persuasión es la emoción. Este es, sin duda, el más poderoso y el más subestimado por quienes se consideran racionales. Las emociones no son enemigas de la razón, son el motor de la decisión. El ser humano decide emocionalmente y luego justifica racionalmente. La persuasión emocional conecta con deseos, miedos, aspiraciones, inseguridades y valores. No explica por qué algo es correcto, hace que se sienta correcto. Cuando un mensaje despierta una emoción, la atención se intensifica.
El cerebro prioriza esa información. La memoria la retiene con más facilidad. Una historia bien contada persuade más que una lista de argumentos. Una imagen emocionalmente cargada impacta más que una explicación detallada. Esto no es manipulación, es funcionamiento cerebral básico. Persuadir a través de las emociones es especialmente efectivo cuando se busca movilizar, inspirar o generar adhesión. En liderazgo, en discursos públicos, en relaciones personales, la emoción abre la puerta al cambio. Pero también es un camino peligroso si se usa sin control. Una emoción mal elegida puede generar rechazo. El miedo puede paralizar en lugar de motivar. La euforia puede generar expectativas irreales. La emoción persuade cuando es auténtica y coherente con el mensaje. El tercer gran camino de la persuasión es el discurso elaborado. Este camino combina estructura, narrativa y autoridad. No se basa solo en hechos ni solo en emociones, sino en la forma en que se construye el mensaje. Un discurso elaborado tiene inicio, desarrollo y cierre. Presenta una visión, plantea un problema y ofrece una salida. Utiliza metáforas, repeticiones, ritmo y claridad. No improvisa, diseña la experiencia del oyente. Este tipo de persuasión es común en líderes, oradores y figuras públicas. Funciona porque da sentido. La mente humana busca historias, no fragmentos sueltos de información. Un discurso bien construido ordena la realidad, reduce la complejidad y ofrece una interpretación clara. Eso genera seguridad. Y la seguridad persuade. El discurso elaborado falla cuando se vuelve artificial o desconectado de la realidad del oyente. Si suena ensayado en exceso, pierde credibilidad. Si no conecta con las preocupaciones reales de quien escucha, se percibe como vacío. La persuasión no depende solo de la forma, sino de la relevancia. Un discurso puede ser brillante y aún así no influir si no responde a una necesidad concreta. El verdadero poder persuasivo no está en elegir un solo camino, sino en saber combinarlos. La lógica refuerza, la emoción moviliza y el discurso estructura. Cuando se usan de forma equilibrada, el mensaje se vuelve completo. Pero cuando se usan mal, se anulan entre sí. Un mensaje excesivamente lógico, sin emoción aburre. Uno excesivamente emocional, sin estructura confunde. Uno muy elaborado, sin sustancia, genera desconfianza. Saber cuándo usar cada método es una habilidad que se desarrolla con observación. Si la persona está defensiva, la lógica directa suele fallar. Si la persona está indecisa, la emoción puede desbloquear la decisión. Si la persona necesita orientación, el discurso estructurado da claridad. La persuasión efectiva se adapta al estado mental del oyente, no al ego del hablante. Uno de los errores más comunes es insistir en el camino equivocado. Cuando alguien responde con emoción, muchos contestan con lógica. Cuando alguien necesita hechos, otros apelan a sentimientos. Esa desconexión genera fricción. Persuadir no es decir lo que tú quieres decir, es decir lo que el otro necesita escuchar para avanzar hacia una decisión. También es importante entender por qué estos caminos fallan cuando se usan mal. La lógica falla cuando se convierte en un arma para demostrar superioridad intelectual. En lugar de persuadir, humilla. La emoción falla cuando se percibe como exagerada o manipuladora. En lugar de conectar, genera rechazo. El discurso elaborado falla cuando se siente vacío o repetitivo. En lugar de inspirar, cansa. La persuasión no se trata de dominar técnicas, sino de comprender personas. Cada ser humano responde de manera distinta según su experiencia, su estado emocional y su contexto. Lo que persuade a uno puede ser irrelevante para otro. Por eso, la flexibilidad es clave. No se trata de tener un mensaje perfecto, sino de saber ajustarlo. Cuando una persona aprende a reconocer estos tres caminos, algo cambia en su forma de comunicarse. Deja de frustrarse cuando no obtiene resultados inmediatos. Empieza a analizar qué camino está usando y por qué no funciona. Deja de insistir ciegamente y empieza a ajustar estratégicamente. Esa conciencia transforma la comunicación en influencia real. La persuasión efectiva no grita, no fuerza y no insiste sin sentido. Observa, prueba y adapta. Usa la lógica para sostener, la emoción para mover y el discurso para dar dirección. Entiende que cada conversación es distinta y que no hay atajos universales. Quien domina estos caminos no necesita imponerse, su mensaje avanza porque encuentra el camino correcto hacia la mente del otro. Comprender los tres grandes caminos de la persuasión es comprender que influir no es cuestión de talento innato, sino de lectura psicológica. No se trata de hablar mejor, sino de conectar mejor.
Y cuando se logra esa conexión, las ideas dejan de chocar y empiezan a avanzar. Capítulo 5. La fe en uno mismo y en la idea. Existe una ley silenciosa que rige toda persuasión humana. Nadie cree con más fuerza en una idea que la persona que la transmite. Y si quien la transmite no cree en ella, los demás lo perciben de inmediato, aunque no sepan explicarlo. La fe en uno mismo y en la idea no es un concepto abstracto ni motivacional, es un factor psicológico real que determina el impacto de cualquier mensaje. Antes de que una palabra sea evaluada, la mente del oyente ya ha evaluado al hablante. La seguridad no se comunica solo con lo que se dice, sino con cómo se dice. La duda interna se filtra en el tono de voz, en la postura, en la velocidad del habla, en las pausas innecesarias. El ser humano es extremadamente sensible a estas señales. Evolutivamente, aprendimos a detectar inseguridad porque podía significar peligro, error o falta de fiabilidad. Por eso, cuando alguien habla sin convicción, incluso una buena idea pierde peso. Creer en uno mismo no significa creerse superior ni infalible. Significa asumir internamente que lo que se dice merece ser escuchado. Esa creencia interna cambia por completo la forma de comunicar. Quien duda de sí mismo busca aprobación constante, se justifica en exceso y suaviza su mensaje por miedo al rechazo. Quien cree en sí mismo transmite calma. No necesita convencer a la fuerza. Su mensaje se sostiene por su presencia. La persuasión comienza en el interior. Antes de intentar influir en la mente de otro, la persona debe haber resuelto su propio conflicto interno. Si una parte de ti no está convencida, el mensaje se fragmenta. Una parte quiere avanzar, otra se frena. Esa incoherencia se nota. El oyente no escucha dos partes, percibe una sensación difusa de falta de claridad y responde con desconfianza o indiferencia. La seguridad funciona como un atajo mental para quien escucha. Cuando alguien parece seguro, la mente del otro ahorra energía. Asume que esa persona ya evaluó lo que dice. Esto no significa que tenga razón, pero sí que su mensaje será considerado con menos resistencia. La seguridad no garantiza aceptación, pero abre la puerta. La inseguridad, en cambio, la cierra antes de que el mensaje entre. Es importante entender que la seguridad persuasiva no depende de hablar fuerte ni de imponerse. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. La verdadera convicción se expresa con calma. No necesita adornos excesivos ni argumentos desesperados. Se nota en la coherencia entre palabras y gestos. En la capacidad de sostener una idea sin sobreexplicarla. En la tranquilidad de quien no teme el desacuerdo. El lenguaje corporal invisible de la convicción juega un papel fundamental. No se trata de gestos exagerados ni de posturas ensayadas. Se trata de alineación. La postura recta pero relajada, el contacto visual natural, los movimientos congruentes con el mensaje. Incluso la respiración influye. Una respiración acelerada transmite ansiedad. Una respiración estable transmite control. Todo esto ocurre a un nivel que rara vez se analiza conscientemente, pero que se percibe con claridad. Cuando alguien cree en lo que dice, su cuerpo no lucha contra sus palabras. No hay tensión innecesaria. No hay gestos contradictorios. El mensaje fluye. En cambio, cuando alguien habla desde la duda, el cuerpo intenta protegerse. Se encoge, se agita, se fragmenta. El oyente no piensa esta persona duda, pero siente que algo no encaja. Y cuando algo no encaja, la persuasión se debilita. Creer en la idea que se defiende es igual de importante que creer en uno mismo. Puedes tener confianza personal y aún así fracasar si no crees en lo que dices. La mente humana detecta rápidamente cuando alguien vende algo en lo que no confía. El mensaje suena hueco. Las palabras carecen de emoción auténtica. El entusiasmo se vuelve forzado. Y lo forzado genera rechazo. Esto ocurre con frecuencia en ventas, liderazgo y comunicación pública. Personas que repiten discursos aprendidos, pero que no sienten conexión real con el contenido. Pueden memorizar frases, usar técnicas y aún así no persuadir. Porque la persuasión no vive en la técnica, vive en la congruencia. Cuando alguien cree genuinamente en una idea, encuentra palabras propias para expresarla. No necesita actuar, simplemente comunica. La fe en la idea también influye en la persistencia. Quien no cree abandona rápido ante la primera objeción. Quien cree, ajusta. No se derrumba ante el rechazo porque no lo interpreta como un ataque personal. Sabe que la idea tiene valor y busca la forma correcta de transmitirla. Esa actitud se percibe. Y esa percepción genera respeto. Muchas personas confunden creer con cerrarse.
Piensan que la convicción implica rigidez. En realidad, ocurre lo contrario. Quien cree profundamente en una idea no teme cuestionarla. Puede escuchar objeciones sin sentirse amenazado. Puede dialogar sin perder el centro. Esa apertura refuerza la persuasión porque transmite solidez. Solo quien duda se defiende con agresividad. La fe en uno mismo y en la idea se construye. No aparece de la nada. Se fortalece con comprensión, experiencia y coherencia interna. Cuando una persona entiende por qué defiende algo, su convicción aumenta. Cuando ve resultados, se refuerza. Cuando actúa de acuerdo con lo que dice, su credibilidad crece. La persuasión no se sostiene en palabras aisladas, sino en una identidad comunicativa coherente. También es importante reconocer que la falta de fe suele venir del miedo. Miedo al rechazo, al error, al juicio. Ese miedo empuja a suavizar el mensaje, a pedir permiso para hablar, a disculparse antes de expresar una idea. Aunque parezcan gestos de humildad, en exceso debilitan la persuasión. El oyente interpreta que ni siquiera el hablante está seguro de su valor. Creer en lo que vendes, dices o defiendes no implica negar la complejidad ni ocultar las limitaciones. Implica asumir una postura clara. Decir esto es lo que creo y aquí estoy. Esa claridad es rara y, precisamente por eso, poderosa. En un mundo lleno de mensajes ambiguos y opiniones cambiantes, la convicción se vuelve un punto de referencia. La persuasión no exige perfección, exige coherencia. No exige certeza absoluta, exige alineación interna. Cuando una persona está alineada, su mensaje se siente íntegro. Y lo íntegro persuade más que lo brillante. Porque la mente humana confía más en quien parece auténtico que en quien parece impecable. Al final, la fe en uno mismo y en la idea no es un complemento de la persuasión, es su base emocional. Sin ella, cualquier técnica se vuelve frágil. Con ella, incluso un mensaje simple puede tener un impacto profundo. Porque antes de convencer a otros, toda persuasión efectiva empieza con una decisión silenciosa: creer primero. Capítulo 6. El poder del subconsciente y las afirmaciones. La persuasión más profunda no ocurre cuando alguien está analizando conscientemente lo que escucha, sino cuando baja la guardia. Ese territorio donde la mente no debate, no discute y no se defiende se llama subconsciente. Comprender cómo funciona es entender por qué muchas ideas se instalan sin esfuerzo mientras otras, incluso bien argumentadas, son rechazadas de inmediato. El subconsciente no razona, acepta, asocia y responde. Y en esa respuesta se define gran parte del comportamiento humano. El subconsciente procesa una cantidad de información inmensamente mayor que la mente consciente. Registra tonos, gestos, repeticiones, emociones, contextos. Decide si algo es familiar o extraño, seguro o peligroso, atractivo o irrelevante. Mientras la mente consciente analiza una idea, el subconsciente ya decidió cómo se siente respecto a ella. Esa sensación inicial condiciona todo lo que viene después. Por eso, en persuasión, no basta con convencer a la mente racional. Si el subconsciente rechaza el mensaje, la persona encontrará razones para no aceptarlo. Y si el subconsciente lo acepta, la mente consciente encontrará razones para justificarlo. Este orden es fundamental. Primero se siente, luego se piensa. Ignorar esto es uno de los errores más comunes al intentar influir en otros. El subconsciente aprende por repetición y asociación. No necesita argumentos complejos. Necesita estímulos consistentes. Una idea repetida con calma, en distintos momentos y contextos, empieza a sentirse normal. Y lo normal se percibe como verdadero. No porque lo sea objetivamente, sino porque el cerebro humano asocia familiaridad con seguridad. Este mecanismo ha sido esencial para la supervivencia, pero también es la base de gran parte de la persuasión moderna. Aquí entran las afirmaciones. Las afirmaciones no son frases mágicas ni simples pensamientos positivos. Son declaraciones breves y estructuradas que se repiten con el objetivo de instalar una idea en el subconsciente. Funcionan no porque engañen a la mente, sino porque el subconsciente no evalúa la veracidad de una afirmación de la misma forma que la mente consciente. Evalúa su repetición, su carga emocional y su coherencia con otras creencias. Una afirmación actúa como una semilla. Al principio parece insignificante, pero con repetición constante, empieza a generar asociaciones. La mente comienza a buscar pruebas que la confirmen. No de manera consciente, sino automática. Esto explica por qué las personas que se repiten ciertas ideas sobre sí mismas terminan actuando de acuerdo con ellas.
No porque se hayan convencido racionalmente, sino porque su percepción interna cambió. Implantar ideas sin resistencia consciente no implica manipular. Implica entender que la resistencia surge cuando la mente consciente se siente atacada. Cuando una idea contradice frontalmente una creencia, la defensa se activa. El subconsciente, en cambio, acepta ideas gradualmente, especialmente si no generan conflicto directo. Por eso, las afirmaciones más efectivas no confrontan, sugieren. No ordenan, describen. El tono es clave. Una afirmación dicha con calma, sin urgencia, sin exageración, tiene más probabilidades de ser aceptada. El subconsciente responde mal a la presión. Cuando una idea se presenta como una obligación, genera rechazo. Cuando se presenta como una posibilidad, se explora. La persuasión subconsciente se basa en la suavidad, no en la fuerza. Las palabras utilizadas en una afirmación son cruciales. El subconsciente no procesa la negación de la misma forma que la mente consciente. Cuando se usan palabras como no, la mente subconsciente tiende a enfocarse en la imagen principal y no en la negación. Por ejemplo, al decir no tengas miedo, la imagen del miedo aparece primero. El subconsciente registra el miedo antes que la negación. Por eso, ciertas palabras deben evitarse si se quiere implantar una idea de forma efectiva. Esta es la regla de oro. El subconsciente trabaja con imágenes y sensaciones, no con negaciones abstractas. Por eso, las afirmaciones deben formularse en positivo. No se trata de decirle a alguien lo que debe dejar de hacer, sino de describir lo que ya está haciendo o puede hacer. El lenguaje crea imágenes mentales, y esas imágenes influyen en el comportamiento. Además, el tiempo verbal importa. El subconsciente responde mejor al presente. Cuando una idea se formula como algo que será en el futuro, se percibe como distante. Cuando se formula como algo que es, se integra con más facilidad. No porque sea literalmente cierto en ese momento, sino porque el subconsciente trabaja con el ahora. Vive en el presente continuo. La persuasión a nivel subconsciente también se apoya en la coherencia. Si una afirmación contradice de forma extrema la experiencia de la persona, será rechazada. Por eso, las afirmaciones más efectivas son las que están un pequeño paso más allá de la creencia actual, no a kilómetros de distancia. La mente acepta cambios graduales, no saltos imposibles. Este principio se aplica tanto hacia uno mismo como hacia otros. En comunicación, muchas ideas fracasan porque se presentan demasiado lejos del marco mental del oyente. La resistencia no surge por maldad, sino por incoherencia interna. Cuando una idea se introduce de manera progresiva, el subconsciente la explora sin activar alarmas. La persuasión ocurre sin fricción. El entorno también juega un papel importante. El subconsciente asocia ideas con contextos. Un mensaje repetido en un entorno relajado se integra mejor que uno repetido bajo estrés. Por eso, el momento y el lugar influyen tanto como las palabras. No es casualidad que muchas decisiones importantes se tomen cuando la mente está calmada o distraída, no cuando está en tensión. Las afirmaciones funcionan porque aprovechan estos mecanismos naturales. No crean algo artificial, refuerzan rutas mentales existentes. Con el tiempo, esas rutas se vuelven más accesibles. Y lo que es accesible se usa. Así, una idea implantada en el subconsciente termina influyendo en decisiones, actitudes y comportamientos sin necesidad de un esfuerzo consciente constante. Es importante aclarar que las afirmaciones no sustituyen la acción. No funcionan en el vacío. Funcionan cuando se alinean con experiencias, conductas y entornos. La persuasión subconsciente prepara el terreno, la acción lo consolida. Cuando ambos trabajan juntos, el cambio se vuelve estable. Comprender el poder del subconsciente es comprender por qué muchas personas repiten patrones sin saber por qué, porque ciertas ideas se sienten correctas sin explicación lógica, y porque la persuasión más efectiva no siempre se percibe como persuasión. Actúa en silencio, en segundo plano, moldeando la percepción poco a poco. Cuando una persona entiende estos mecanismos, deja de luchar contra la mente humana y empieza a comunicarse de acuerdo con ella. Deja de imponer ideas y empieza a sembrarlas. Deja de forzar cambios y empieza a facilitar procesos. La persuasión se vuelve más sutil, más respetuosa y, paradójicamente, mucho más poderosa. El verdadero dominio de la persuasión no consiste en hablar más fuerte ni en argumentar mejor, sino en comprender dónde realmente se toman las decisiones. Y ese lugar no está solo en la razón consciente, sino en ese espacio silencioso donde las ideas se vuelven familiares, aceptables y finalmente propias. Ahí,
En el subconsciente, se decide mucho más de lo que creemos. Capítulo 7. Repetición, coherencia y confianza. La mente humana no decide que es verdad únicamente por análisis lógico, sino por exposición constante. Una idea escuchada una sola vez puede parecer interesante, pero una idea repetida comienza a sentirse real. Y una idea que se repite de forma coherente, sostenida en el tiempo y respaldada por acciones, termina convirtiéndose en una referencia interna. No porque haya sido demostrada, sino porque ha sido integrada. Este es uno de los principios más poderosos, y menos comprendidos, de la persuasión. La repetición no convence por saturación, convence por familiaridad. El cerebro humano está diseñado para ahorrar energía. Aquello que ya conoce requiere menos esfuerzo cognitivo que aquello que es nuevo. Por eso, lo familiar se percibe como más seguro, más confiable, muchas veces, más verdadero. No se trata de manipulación, se trata de eficiencia mental. La mente prefiere lo conocido porque reduce la incertidumbre. Cuando una idea se repite, deja de ser evaluada constantemente. Pasa del terreno de esto podría ser cierto al de esto ya lo conozco. En ese punto, el pensamiento crítico se relaja. No porque desaparezca, sino porque la mente ya no siente la necesidad de defenderse. Esa relajación es el momento en el que la persuasión se consolida. La idea deja de ser externa y empieza a sentirse propia. Este principio explica por qué muchas creencias sociales, culturales y personales existen incluso sin evidencia sólida. Han sido repetidas durante años, en distintos contextos, por distintas fuentes. La repetición crea consenso interno. Y el consenso interno crea convicción. Una idea repetida por una sola persona puede ser ignorada. Una idea repetida por múltiples voces, aunque digan lo mismo, adquiere peso psicológico. Pero la repetición por sí sola no es suficiente. Si no hay coherencia, la repetición pierde fuerza y puede incluso generar rechazo. La mente humana es extremadamente sensible a las incongruencias. Cuando alguien dice una cosa y hace otra, el subconsciente lo detecta antes que la mente consciente. No hace falta un análisis profundo para sentir que algo no encaja. Esa sensación erosiona la persuasión de forma silenciosa pero constante. La coherencia es la alineación entre palabras, tono, acciones y contexto. No se trata de perfección, sino de congruencia. Una persona coherente no es la que nunca se equivoca, sino la que mantiene una línea reconocible entre lo que dice y lo que hace. Esa línea crea previsibilidad. Y la previsibilidad crea confianza. El cerebro confía más en lo que puede anticipar que en lo que cambia sin explicación. Cuando las palabras se repiten, pero las acciones no las respaldan, se produce una ruptura interna en el oyente. La mente consciente puede justificarlo, pero el subconsciente registra la inconsistencia. Con el tiempo, esa inconsistencia debilita cualquier intento de influencia. Por eso, muchas personas con buenos discursos fracasan en persuadir. Su mensaje no está sostenido por su comportamiento. La confianza no se construye con grandes gestos aislados, sino con pequeñas confirmaciones repetidas. Cada vez que una acción confirma una palabra, se refuerza un vínculo invisible. Cada vez que una acción contradice una palabra, ese vínculo se debilita. La persuasión efectiva no depende de momentos épicos, sino de patrones constantes. El principio psicológico de la familiaridad explica por qué confiamos más en lo que vemos con frecuencia. No necesariamente en lo mejor, sino en lo más presente. La presencia constante crea una sensación de cercanía. Y la cercanía genera confianza. Esto ocurre incluso cuando no hay interacción directa. La simple exposición repetida a una idea, una persona o un mensaje reduce la sensación de extrañeza. Sin embargo, la repetición mal utilizada puede generar el efecto contrario. Cuando una idea se repite de forma agresiva, forzada o desconectada del contexto, la mente consciente activa defensas. La clave está en la naturalidad. La repetición efectiva no se siente como insistencia, se siente como continuidad. Aparece integrada en conversaciones, acciones y decisiones, no impuesta desde fuera. La coherencia también implica estabilidad emocional. Una persona que hoy defiende una idea con pasión y mañana la abandona sin explicación genera confusión. Y la confusión debilita la confianza. La persuasión necesita un terreno firme. Cuando el mensaje cambia constantemente, el oyente no sabe a qué atenerse. La mente humana necesita puntos de referencia estables para sentirse segura. La confianza se construye cuando las expectativas se cumplen de forma consistente.
No cuando se prometen grandes resultados, sino cuando lo prometido coincide con lo entregado. Cada promesa cumplida refuerza la credibilidad. Cada promesa rota la erosiona. Y lo más importante, la mente recuerda más intensamente las rupturas que los cumplimientos. Una sola incoherencia puede pesar más que muchas confirmaciones previas. Por eso, en persuasión, es mejor prometer menos y cumplir más. La exageración puede captar atención a corto plazo, pero destruye confianza a largo plazo. La persuasión sostenible se basa en expectativas realistas y resultados visibles. No necesita impresionar, necesita sostenerse. La repetición también debe adaptarse. Repetir exactamente las mismas palabras puede volverse predecible y perder impacto. Repetir la misma idea con distintos enfoques mantiene la familiaridad sin generar aburrimiento. El mensaje se refuerza, pero la forma se renueva. Así, la mente reconoce el contenido sin sentir saturación. La confianza se destruye rápidamente cuando se percibe intención oculta. Cuando alguien siente que está siendo empujado hacia una decisión sin transparencia, la resistencia aparece de inmediato. La persuasión más efectiva no oculta su propósito, lo alinea con los intereses del otro. La coherencia entre intención, mensaje y acción es lo que permite que la influencia sea aceptada y no rechazada. Otro factor clave es el tiempo. La confianza no se acelera. Intentar forzarla produce el efecto contrario. La mente necesita observar patrones, no declaraciones. Necesita ver que la coherencia se mantiene incluso cuando no hay beneficio inmediato. Ahí es donde la confianza se vuelve sólida. No cuando todo es favorable, sino cuando la consistencia se mantiene en situaciones difíciles. La repetición crea familiaridad. La familiaridad reduce la resistencia. La coherencia valida el mensaje. Y la coherencia sostenida construye confianza. Estos tres elementos no funcionan por separado. Se refuerzan mutuamente. Cuando uno falla, los otros se debilitan. Cuando los tres están presentes, la persuasión ocurre casi sin fricción. Comprender esto cambia por completo la forma de comunicarse. Deja de tratarse de convencer en una sola conversación y pasa a tratarse de construir una narrativa consistente a lo largo del tiempo. La persuasión deja de ser un evento y se convierte en un proceso. Un proceso silencioso, gradual y profundamente humano. Al final, las personas no confían en discursos perfectos, confían en patrones claros. No siguen ideas aisladas, siguen coherencias visibles. Y no creen en palabras repetidas sin respaldo, creen en mensajes que se repiten porque son vividos. Ahí es donde la persuasión deja de ser técnica y se convierte en credibilidad real. Capítulo 8. Psicología de la persuasión en la política. La política es uno de los escenarios donde la persuasión se manifiesta de forma más visible y, al mismo tiempo, más sofisticada. No porque los métodos sean distintos a los que operan en la vida cotidiana, sino porque se aplican a gran escala. Cuando el mensaje no se dirige a una sola persona, sino a miles o millones, la lógica individual cede terreno a la emoción colectiva. En ese espacio, la persuasión deja de apoyarse principalmente en argumentos y se sostiene en símbolos, sensaciones y narrativas compartidas. El líder político no funciona solo como una persona que propone ideas, sino como un símbolo emocional. Representa esperanza, miedo, orden, cambio o estabilidad. La mente colectiva no evalúa al líder como evalúa a un vecino o a un colega, lo interpreta como una figura que condensa deseos y frustraciones. Por eso, la persuasión política se centra tanto en la imagen. No en la apariencia superficial, sino en lo que esa imagen evoca emocionalmente. La energía que proyecta un líder es percibida antes que sus palabras. Una postura firme, movimientos decididos, una voz clara y constante transmiten seguridad incluso antes de que se comprenda el contenido del mensaje. La determinación se interpreta como capacidad. Y la capacidad se traduce en confianza. En contextos de incertidumbre, las personas no buscan explicaciones complejas, buscan señales de control. La imagen coherente refuerza este efecto. Cuando la forma de vestir, el lenguaje corporal y el tono coinciden con el mensaje, la mente colectiva percibe congruencia. Esa congruencia reduce la duda. No importa tanto si el mensaje es correcto, sino si parece sólido. La persuasión política no se apoya en la verdad objetiva, sino en la verosimilitud emocional. Los discursos políticos están diseñados para ser recordados, no para ser analizados. Por eso se estructuran alrededor de ideas simples, repetibles y cargadas de emoción. Los eslóganes no buscan explicar, buscan condensar.
Una frase breve puede activar asociaciones complejas si está bien alineada con el estado emocional del público. La repetición de ese eslogan refuerza su presencia hasta que se vuelve familiar. Las promesas claras funcionan porque reducen la ambigüedad. En un entorno complejo, una propuesta sencilla se siente como alivio. No importa si es realista o no, importa que sea comprensible. La mente colectiva prefiere una solución clara a una explicación detallada. La claridad se interpreta como competencia, aunque no lo sea necesariamente. El dramatismo estratégico es una herramienta central en la persuasión política. Consiste en construir una narrativa donde existe un problema grave y urgente, seguido de una solución igualmente clara. El problema se presenta como una amenaza inminente. La solución, como un camino inevitable. Este contraste intensifica la emoción y reduce el espacio para el análisis crítico. Cuando el problema se dramatiza, se activa el miedo o la indignación. Estas emociones estrechan el enfoque mental. La mente colectiva deja de considerar alternativas y se concentra en salir de la situación percibida como peligrosa. En ese estado, la propuesta del líder se percibe no como una opción, sino como una necesidad. El líder que define el problema controla el marco mental. Quien controla el marco decide qué preguntas se hacen y cuáles no. Por eso, en política, no gana quien responde mejor, sino quien define de qué se está hablando. La persuasión ocurre antes del debate, en la construcción del contexto. La solución presentada suele ser directa y personalizada. No se expone como un proceso largo y complejo, sino como una acción decidida. Esto refuerza la imagen de control. La mente colectiva no quiere sentirse atrapada en la incertidumbre, quiere sentir que alguien sabe qué hacer. La infalibilidad del líder es otro elemento clave. En la narrativa política, el líder no se equivoca, enfrenta obstáculos. Si algo falla, la responsabilidad se desplaza hacia factores externos. Este mecanismo protege la imagen simbólica. La duda sobre el líder debilita toda la estructura persuasiva, por eso se evita a toda costa. Cuando una figura política es percibida como infalible, no porque nunca falle, sino porque siempre tiene una explicación, la confianza se mantiene. La mente colectiva tolera errores si se presenta una narrativa coherente que los justifique. Lo que no tolera es la sensación de descontrol. En las masas, el pensamiento crítico individual se diluye. No desaparece, pero se sincroniza. Las emociones se contagian. Un gesto, una consigna, una reacción colectiva refuerzan la sensación de pertenencia. Y la pertenencia reduce la disidencia. La persuasión política se apoya en este efecto de resonancia emocional. La repetición pública amplifica el mensaje. Cuando una idea se escucha en discursos, medios y conversaciones, adquiere peso. No porque sea verdadera, sino porque parece consensuada. El consenso percibido es una fuerza persuasiva poderosa. Las personas tienden a alinearse con lo que creen que la mayoría acepta. La acción visible refuerza el discurso. Un líder que actúa, aunque sea de forma simbólica, consolida su mensaje. La acción comunica determinación. Y la determinación comunica liderazgo. Incluso acciones pequeñas, si están bien escenificadas, pueden tener un impacto persuasivo mayor que decisiones complejas pero invisibles. La política también utiliza el contraste. Se construye una identidad propia en oposición a otra. El nosotros frente al ellos. Esta división simplifica la realidad y canaliza emociones. El conflicto externo refuerza la cohesión interna. La persuasión se fortalece cuando el grupo siente que comparte un destino común. Este tipo de persuasión no requiere argumentos detallados porque se apoya en identidades. Cuando una idea se integra a la identidad, deja de ser evaluada. Se defiende automáticamente. La crítica se percibe como un ataque personal o grupal, no como un desacuerdo racional. Comprender estos mecanismos no implica aprobarlos. Implica reconocerlos. La psicología de la persuasión en la política explica por qué personas inteligentes pueden apoyar ideas contradictorias o líderes cuestionables. No se trata de falta de inteligencia, sino de funcionamiento humano en contextos emocionales intensos. El conocimiento de estos procesos permite tomar distancia. Permite observar cuando una emoción está siendo activada, cuando un problema está siendo dramatizado y cuando una solución se presenta como inevitable. La persuasión pierde fuerza cuando se hace consciente. La política seguirá siendo un campo de persuasión masiva porque responde a necesidades humanas profundas, seguridad, pertenencia y sentido. Entender cómo operan estos mecanismos no elimina su influencia, pero devuelve una parte del control a quien escucha.
Y en un mundo saturado de mensajes, esa conciencia es una forma de libertad mental. Capítulo 9. Persuasión de masas y control emocional colectivo. Cuando un individuo piensa solo, razona. Cuando piensa en grupo, siente. Esta transición casi imperceptible explica por qué la lógica se debilita en las multitudes y la emoción toma el control. No es que las personas pierdan inteligencia al reunirse, es que el cerebro humano está programado para sincronizarse con el entorno social. En un grupo grande, la prioridad deja de ser la exactitud y pasa a ser la cohesión. Y donde hay cohesión, la emoción gobierna. En las multitudes, el pensamiento individual se diluye en una conciencia colectiva. Las reacciones se contagian. Un aplauso genera otro aplauso. Un grito provoca más gritos. El cerebro interpreta estas señales como indicadores de seguridad o peligro. Si muchos reaccionan de una forma, debe haber una razón. Este atajo mental ahorra esfuerzo, pero también abre la puerta a la influencia masiva. La lógica requiere distancia emocional. La multitud elimina esa distancia. El individuo ya no se pregunta si una idea es correcta, sino si encaja con la emoción dominante del grupo. Disentir implica separarse. Y separarse genera incomodidad. Por eso, incluso personas que en privado dudarían, en grupo asienten. No por convicción profunda, sino por sincronización emocional. El impacto emocional es el combustible principal de la persuasión de masas. Las emociones intensas reducen la capacidad de análisis. Miedo, ira, esperanza y euforia estrechan el foco mental. La mente deja de evaluar matices y se concentra en estímulos inmediatos. En ese estado, las ideas simples ganan poder porque requieren menos procesamiento. El miedo es especialmente eficaz. Activa mecanismos primitivos de supervivencia. Cuando el miedo domina, la mente busca protección, no verdad. La persona se vuelve receptiva a mensajes que prometen seguridad, incluso si sacrifican complejidad o precisión. El miedo no necesita ser real, necesita sentirse real. Y ese sentimiento se amplifica en grupo. La esperanza funciona de forma similar, pero en sentido opuesto. Ofrece una salida emocional. En contextos de frustración colectiva, una promesa clara puede generar adhesión inmediata. No importa si el camino es difuso, lo importante es que exista una dirección. La multitud se mueve hacia lo que le permite imaginar un futuro distinto. Los medios de comunicación juegan un papel central en este proceso. No solo informan, configuran la percepción de la realidad. La repetición constante de ciertos temas, imágenes y narrativas crea una sensación de omnipresencia. Lo que aparece en todas partes se percibe como importante. Y lo importante se percibe como verdadero. La repetición mediática no convence por argumentos, sino por exposición. Cuando una idea se presenta desde múltiples fuentes, el cerebro la registra como consenso. No porque haya sido evaluada, sino porque parece compartida. Este efecto se intensifica cuando los mensajes son simples y emocionales. La simplicidad facilita la memorización. La emoción facilita la transmisión. La percepción de realidad no se construye solo con hechos, sino con énfasis. Aquello que se repite se magnifica. Aquello que se omite se desvanece. La mente humana asume que lo visible es relevante y lo invisible es irrelevante. Así, la realidad percibida puede distanciarse significativamente de la realidad objetiva sin que el individuo lo note. Las ideas simples son ideales para la persuasión de masas porque sobreviven a la distorsión. En un entorno saturado de información, solo lo breve y emocional se propaga con facilidad. Las ideas complejas se fragmentan, se pierden o se malinterpretan. Las ideas simples, en cambio, se replican intactas. Funcionan como consignas mentales. Estas ideas suelen presentarse en forma de dicotomías, bueno o malo, nosotros o ellos, correcto o incorrecto. La complejidad desaparece. La mente colectiva prefiere categorías claras. Reducen la ambigüedad y facilitan la toma de postura. Elegir un lado es más sencillo que analizar un espectro. El control emocional colectivo no requiere censura total. Requiere dirección. Dirigir la atención, dirigir la emoción y dirigir la interpretación. Cuando estos tres elementos se alinean, la persuasión se vuelve extremadamente eficiente. Las personas sienten que han llegado a sus conclusiones por sí mismas, cuando en realidad han seguido un camino previamente trazado. La influencia a millones se logra cuando el mensaje se adapta al ritmo emocional del grupo. No se impone, se sincroniza. Se observa que siente la multitud y se amplifica esa emoción. El mensaje no crea la emoción desde cero, la canaliza. Por eso,
los intentos de persuasión que ignoran el estado emocional colectivo suelen fracasar. El lenguaje utilizado en la persuasión de masas es concreto y visual. Palabras que evocan imágenes claras generan respuestas más rápidas. La mente colectiva no tiene tiempo para abstracciones. Responde a estímulos directos. Una imagen impactante puede hacer más que 1000 explicaciones. La música, los símbolos y los rituales refuerzan este efecto. No aportan información nueva, pero intensifican la emoción compartida. La emoción compartida refuerza la identidad grupal. Y la identidad grupal protege las ideas asociadas a ella. Criticar la idea se percibe como criticar al grupo. La persuasión de masas también se apoya en la autoridad percibida. Cuando una figura reconocida valida una idea, reduce la incertidumbre. La multitud delega el juicio. No porque confíe ciegamente, sino porque necesita una referencia. En contextos complejos, la autoridad simplifica la decisión. El tiempo juega a favor de la influencia masiva. La exposición prolongada normaliza lo extraordinario. Lo que al principio genera rechazo, con el tiempo se vuelve familiar. Y lo familiar deja de generar resistencia. La persuasión no siempre ocurre de golpe, muchas veces se infiltra lentamente. Comprender estos mecanismos permite ver por qué la lógica individual parece desaparecer en las multitudes. No desaparece, queda subordinada. La emoción colectiva redefine las prioridades mentales. El individuo sigue pensando, pero piensa dentro de un marco emocional compartido. La verdadera fuerza de la persuasión de masas no está en controlar cada pensamiento, sino en establecer el clima emocional en el que esos pensamientos ocurren. Cuando el clima está definido, las conclusiones se alinean solas. La influencia se vuelve eficiente, silenciosa y difícil de detectar. Reconocer este proceso es el primer paso para no quedar atrapado en él. Observar cuando una emoción se amplifica artificialmente, cuando una idea se simplifica en exceso y cuando la repetición sustituye al análisis devuelve margen de elección. En un mundo de mensajes constantes, la conciencia emocional es una forma de resistencia. La persuasión de masas seguirá existiendo porque responde a dinámicas humanas profundas. Pero entender cómo opera el control emocional colectivo permite recuperar una parte del pensamiento individual. No para aislarse del grupo, sino para participar con mayor lucidez. Porque la verdadera libertad mental no consiste en no sentir, sino en saber cuando una emoción está guiando más de lo que parece. Capítulo 10. ¿Cómo usar este conocimiento sin ser manipulado? La persuasión no es una anomalía del mundo moderno, es uno de los pilares invisibles sobre los que se organiza la sociedad. Desde las normas que aceptamos sin cuestionar hasta las decisiones que creemos personales, la influencia está presente en cada nivel de la experiencia humana. No como una fuerza externa constante, sino como un marco que orienta lo que consideramos normal, correcto o deseable. Comprender esto no convierte a nadie en cínico, lo vuelve consciente. Las sociedades funcionan porque comparten relatos. Esos relatos explican quiénes somos, qué valoramos y qué tememos. La persuasión es el mecanismo que mantiene vivos esos relatos. No siempre mediante órdenes, sino a través de significados repetidos. Cuando una idea se integra al relato colectivo, deja de sentirse como influencia y empieza a sentirse como realidad. La religión ha sido uno de los sistemas persuasivos más antiguos y eficaces. No solo por sus creencias, sino por su estructura simbólica. Rituales, narrativas, figuras de autoridad y repetición constante crean un marco emocional profundo. La fe no se sostiene solo en argumentos, sino en pertenencia, sentido y coherencia interna. Comprender esto permite ver que su poder no reside únicamente en lo que dice, sino en cómo lo dice y cuándo lo dice. La información moderna funciona de manera similar. No persuade solo por los datos que presenta, sino por el encuadre. ¿Qué se muestra, qué se repite, qué se omite y qué se dramatiza? La mente humana no recibe la realidad completa, recibe una versión filtrada. Y ese filtro, cuando se repite, se convierte en una lente permanente. La persuasión informativa no obliga, orienta la atención. Y aquello a lo que prestamos atención termina influyendo en nuestras decisiones. La política, como ya se ha visto, combina ambos elementos, relato y emoción. Ofrece explicaciones simples para problemas complejos y asigna roles claros. En ese proceso, no siempre busca engañar, busca movilizar. La movilización requiere claridad emocional, no precisión absoluta. Entender esto no significa rechazar la política, sino participar en ella con mayor lucidez. El riesgo no está en que exista la persuasión, sino en no reconocerla.
La manipulación comienza cuando la influencia se vuelve invisible para quien la recibe. Cuando una persona cree que una idea surgió de manera espontánea, sin notar el camino emocional que la llevó allí, pierde margen de elección. La verdadera defensa no es el rechazo automático, sino la observación consciente. Aprender a persuadir no es aprender a dominar a otros, es aprender a leer los procesos que ya están en marcha. Quien entiende cómo funciona la persuasión detecta patrones, la exageración emocional, la repetición sin contenido, la apelación al miedo o a la urgencia. No para desconectarse del mundo, sino para decidir con mayor claridad cuándo aceptar y cuándo pausar. La conciencia no elimina la influencia, pero la ralentiza. Introduce un espacio entre estímulo y respuesta. En ese espacio aparece la elección. La mente humana no puede evitar sentir, pero puede aprender a observar lo que siente antes de actuar. Esa observación reduce el impacto automático de la persuasión emocional. Usar este conocimiento de forma ética implica aplicarlo primero hacia uno mismo. Reconocer las propias vulnerabilidades emocionales, los temas que activan reacciones intensas, las ideas que se aceptan sin análisis. Todos tenemos puntos sensibles. La persuasión es más efectiva cuando toca una emoción no resuelta. Identificarla devuelve control. También implica responsabilidad al comunicar. Cada palabra, cada gesto y cada silencio influye en otros, aunque no se pretenda. La persuasión no es opcional, es inevitable. La elección real está en cómo se usa. Influir para aclarar o para confundir. Para empoderar o para someter. Para abrir posibilidades o para cerrarlas. Decidir por uno mismo no significa aislarse de la influencia, sino integrarla conscientemente. Significa escuchar, pero también contrastar. Sentir, pero también reflexionar. Aceptar que ninguna decisión ocurre en el vacío, pero que no todas las influencias merecen el mismo peso. La persuasión consciente permite interactuar con el mundo sin ingenuidad ni paranoia. Reconoce que los mensajes tienen intención, pero también que no toda intención es maliciosa. La clave está en evaluar el impacto, no solo la forma. Preguntarse qué emoción se está activando, qué acción se está sugiriendo y a quién beneficia. El verdadero poder no está en controlar a otros, sino en mantener la capacidad de elegir incluso bajo presión emocional. Esa capacidad no se desarrolla de golpe. Se cultiva con atención, con pausa y con hábito. Cada vez que una persona detecta una influencia antes de reaccionar, fortalece ese músculo interno. En un entorno saturado de mensajes, la claridad mental se convierte en un recurso valioso. No para tener siempre la razón, sino para no perderse a uno mismo en narrativas ajenas. La persuasión seguirá moldeando el mundo, pero la conciencia decide hasta dónde llega su alcance personal. La libertad mental no consiste en rechazar toda influencia, sino en elegir cuáles integrar. Y esa elección solo es posible cuando se entiende cómo operan las fuerzas invisibles que mueven pensamientos, emociones y decisiones. Con esa comprensión, la persuasión deja de ser una amenaza constante y se convierte en una herramienta que puede usarse con criterio, responsabilidad y, sobre todo, conciencia. Epílogo: el comunicador consciente. La verdadera maestría en la comunicación no se alcanza cuando alguien logra que los demás piensen como él, sino cuando es capaz de influir sin traicionarse a sí mismo ni despojar al otro de su dignidad. Persuadir con ética no es una limitación, es una ventaja profunda y sostenible. Porque la influencia que se ejerce sin conciencia puede generar obediencia momentánea, pero la influencia ejercida con humanidad construye vínculos duraderos. Un comunicador consciente entiende que cada palabra deja una huella. No siempre visible, pero siempre real. Sabe que hablar no es solo transmitir información, sino activar emociones, marcos mentales y decisiones. Por eso mide su impacto, no para autocensurarse, sino para ser responsable. La ética en la persuasión no consiste en dejar de influir, sino en reconocer el poder que se tiene y elegir cómo usarlo. Influir sin perder humanidad implica no reducir al otro a un objetivo. Implica recordar que detrás de cada reacción hay una historia, una necesidad, un miedo o una aspiración. El comunicador inconsciente busca ganar. El comunicador consciente busca comprender primero. Y paradójicamente, esa comprensión es lo que vuelve su influencia más efectiva. La persuasión ética no necesita urgencias falsas ni dramatismos exagerados. No necesita distorsionar la realidad para mover voluntades. Se apoya en la claridad, en la coherencia y en el respeto por la capacidad del otro de decidir. No empuja, acompaña. No impone, orienta. No invade, invita.
Un comunicador consciente sabe que toda influencia tiene un costo emocional. Sabe que manipular puede funcionar a corto plazo, pero desgasta la confianza, erosiona la credibilidad y termina aislando. En cambio, influir con honestidad construye reputación invisible. Esa reputación no se ve de inmediato, pero se siente. Y cuando se necesita, responde. La humanidad en la comunicación se manifiesta en la escucha. Escuchar no como técnica, sino como postura. Escuchar para entender el marco mental del otro, no solo para preparar la respuesta. Quien escucha bien persuade mejor porque no habla al azar, habla al punto exacto donde la otra persona puede recibir. El dominio de la comunicación no consiste en tener siempre las palabras correctas, sino en saber cuándo callar, cuándo preguntar y cuándo dejar espacio. El silencio también persuade. A veces válida. A veces incómoda. A veces invita a reflexionar. Un comunicador consciente no teme al silencio porque entiende su poder. La ética también se expresa en la intención. Preguntarse honestamente por qué se quiere influir cambia por completo la forma de hacerlo. ¿Para beneficio mutuo o solo para ventaja propia? ¿Para aclarar o para confundir? ¿Para construir o para controlar? La intención no es un detalle moral abstracto, se filtra en el tono, en el ritmo y en la energía del mensaje. Influir sin perder humanidad significa aceptar que no todos aceptarán el mensaje. Y está bien. La persuasión consciente respeta el desacuerdo. No lo ve como una amenaza, sino como una señal de autonomía. Quien necesita convencer a todos no está persuadiendo, está buscando validación. El verdadero comunicador no se define por cuántos siguen su idea, sino por la calidad de las decisiones que genera en otros. Cuando una persona toma una decisión con claridad, incluso si no coincide con la nuestra, la comunicación ha sido honesta. Y la honestidad fortalece el tejido social, incluso en el desacuerdo. La comunicación consciente también implica coherencia interna. No se puede sostener un mensaje que contradice la propia conducta sin pagar un precio psicológico. El cuerpo lo delata, la voz lo traiciona, la energía lo expone. Cuando hay alineación entre lo que se piensa, se dice y se hace, la persuasión fluye sin esfuerzo. El dominio de la comunicación es una ventaja de por vida porque atraviesa todas las áreas humanas. Relaciones, trabajo, liderazgo, decisiones personales. No depende de modas ni de contextos tecnológicos. Cambian los canales, pero no cambia la mente humana. Y quien entiende cómo funciona puede adaptarse sin perderse. Un comunicador consciente no se obsesiona con técnicas aisladas. Integra principios. Observa patrones. Aprende de cada interacción. Ajusta sin manipular. Evoluciona sin endurecerse. La comunicación se vuelve una extensión natural de su forma de estar en el mundo. Este dominio no se alcanza de una vez. Se cultiva. En conversaciones incómodas, en desacuerdos respetuosos, en errores reconocidos. Cada interacción es un entrenamiento invisible. Cada palabra elegida con conciencia fortalece la habilidad. Cada reacción observada en lugar de impulsada suma claridad. La persuasión con ética no es más lenta, es más profunda. No necesita convencer hoy porque sabe que deja semillas que germinan con el tiempo. No busca controlar decisiones, sino influir en marcos mentales más amplios. Y esos marcos, una vez transformados, cambian comportamientos de forma duradera. Influir sin perder humanidad es recordar que el otro no es un medio, sino un fin en sí mismo. Que la comunicación no es un arma, sino un puente. Y que el verdadero poder no está en imponer una idea, sino en generar comprensión suficiente para que una decisión sea tomada con conciencia. Cuando la comunicación se domina desde este lugar, deja de ser una herramienta externa y se convierte en una cualidad interna. Una forma de presencia. Una manera de hablar que no necesita imponerse porque transmite coherencia. Y esa coherencia, silenciosa pero firme, es una de las fuerzas más persuasivas que existen. El comunicador consciente no busca dominar conversaciones. Busca elevarlas. Y en ese proceso, eleva también su propia forma de pensar, sentir y actuar. Esa es la ventaja real de por vida, no solo influir mejor, sino vivir con mayor claridad, responsabilidad y profundidad humana. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.